rubia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, bienvenidos al discipulado en este programa del trazo del escriba, que así puso el Señor en nuestro corazón le llamáramos. Ya, gracias al Señor, hemos superado el año, ¿verdad? Compartiendo estas enseñanzas y ahora también con la bendición que nos acompañan hermanos, que por cierto les invito a ustedes también, que si tienen en su corazón el estar acá presencialmente, pues solo me hacen favor de abocarse con hermana Elsie y así lo vamos calendarizando. Hoy tengo la bendición que está con nosotros hermana Nimsi Escobar y hermano Lorenzo Machán. Bienvenidos, amados. Y también pues detrás de cámaras y ahí en la computadora y todo, también los hermanos de producciones que amorosamente nos bendicen. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Para poder rogar al Espíritu Santo que Él nos dé la revelación y así el entendimiento de la palabra. Señor, muchas gracias por permitirnos esta noche, Señor, bendecida, porque en el nombre de Jesús nos reunimos acá con quienes podemos presencialmente, pero también por el Espíritu, Señor, con aquellos que desde sus hogares, en su mayoría, están sintonizando, Señor, este discipulado. Te rogamos entonces, amado Dios, que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría, sabiendo, Señor, que nuestro anhelo es el poder aprender de tu palabra, pero también discernir el tiempo que vivimos para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, quisiera que continuemos platicando acerca de este tema de los hijos de Jezabel. Y sí, en una tercera parte, hoy en la tarde cuando hacía la invitación, pensé que ya era cuarta, pero no, son tres con este discipulado. Y para que nos ubiquemos juntos, vamos a leer los textos de Apocalipsis 2:20 y al 22, donde dice así: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Interesante que a Jezabel no hay que tenerle nada de tolerancia, ¿verdad? No es ni siquiera que te comprometiste, no. Tengo contra ti que toleras. Entonces, esto no tiene que tener ninguna tolerancia entre nosotros los hijos de Dios. Que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Aquí hay que tener cuidado porque como sabemos que Jezabel representa una potestad de las tinieblas que trata de hacer una influencia sobre la iglesia y especialmente sobre los siervos, los que servimos al Señor. Uno, no hay que tolerarla, pero la otra cosa es que si discernimos por el Espíritu que hay algo que nosotros estamos haciendo indebidamente, y en este caso nos estamos enfocando a Jezabel y a sus frutos, Dios todavía lo que está diciéndonos acá de alguna manera es: arrepiéntanse, les voy a dar tiempo. ¿Cuándo se va a acabar ese tiempo? Cuando, creería yo, la iglesia se va en el arrebatamiento. De ahí en adelante, ahí ya no hay tiempo. Ahí a marchas forzadas, los cristianos que se quedan a la tribulación, pues ni modo, ¿va? Al verse en la persecución y todos los juicios que van a estar ya yo diría 75-80% al inicio de la tribulación cayendo sobre la tierra, ni modo, ahí van a decir: ah, sí, pues sí era cierto, ah, sí, pues cómo no dejé aquella forma impropia de vivir. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. En este versículo es donde me parece a mí
que entonces encontramos que cuando Jezabel fornica con los siervos, entonces se dan a luz hijos, léanse frutos, ¿verdad? Porque dice, vamos a ver, perdón, el texto es el 23 que está más adelante, donde dice el trato a los hijos de Jezabel, que de ahí surge el tema, ¿verdad? Pero entonces acá nos encontramos que los que dan eso, a luz esos frutos jezabélicos se quedan a la tribulación. Avancemos. Verso 20 nuevamente y leeremos el 23. Pero tengo contra ti alguna cosa, y es que permites a cierta mujer Jezabel, dice esta versión, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos para que caigan en fornicación con ellos, ¿verdad? Jezabel metiéndose con los servidores de Dios. Y a sus hijos, aquí está, mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí yo quisiera resaltar algo rápidamente, puesto que estamos únicamente introduciéndonos al tema, pero tenemos que discernir, hermanos amados, y los que amablemente nos sintonizan, si no tenemos pensamientos influenciados por Jezabel. Porque alguien dice, podría decir, no, pero pues yo solo me pongo a pensar y empiezan a maquinar cosas. Sin embargo, aquí dice Dios que Él escudriña las mentes y los corazones. ¿Verdad? De alguna manera a mí me parece que a veces incluso el corazón se puede convertir en un tipo de puerta dimensional para que entren espíritus inmundos a operar a través de la persona que piensa, desea, digamos, y actúa. Pero hacía este comentario porque esto también es como cuando se considera la virginidad de la iglesia. Es decir, cuando dice la Biblia que aquellos 144,000 no se metieron con mujeres, sino que son vírgenes, son castos. Pero ahí no está hablando de una condición física, sino de una condición espiritual. De lo contrario, muchos que somos casados, o todos los que somos casados, estaríamos descartados, ¿verdad? De tal manera que cuando la Biblia habla de la virginidad, está hablando primeramente en lo que uno piensa. No sé si me estoy explicando. Sí, amén, pastor. Ese tema en algún momento creo que lo hemos platicado con los jóvenes para que tengan presente la importancia de cuidarse desde sus pensamientos y no digamos luego a no caer en algún tipo de problema de fornicación ya hasta la consumación del pecado, ¿verdad? Ok, entonces volvemos acá y es impresionante cómo en Oseas 2:4 está emitida una sentencia de parte de Dios, porque entonces dice Oseas, no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de fornicación. Esto lo conoce Jezabel. Sí, Ella lo sabe, o sea, el Señor Jesucristo dijo que nadie podía a nosotros condenarnos. Él vino a hacernos libres, pero lo que el enemigo sí conoce es que Dios sí puede condenar. Entonces, la treta de Jezabel es precisamente llevar al pueblo de Dios, pero especialmente a los que tomamos privilegio, a orillar a una fornicación primeramente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque entonces, si se fornica con esa entidad espiritual, se van a dar a luz hijos. Y si se dan hijos, entonces se cumple Oseas 2:4. No tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de fornicación. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Sí, solo quiero, Sí. es como especie de pregunta, pongamos, cuando estaba hablando ahí de fornicar, yo pienso que también tal vez va de la mano también con que sea literal o físico, pero Claro, más espiritualmente, ¿verdad, pastor? definitivamente. Como bien decía ahí, los pensamientos o con el corazón. Entonces, lo que quería preguntar es, por ejemplo, si serían pensamientos,
poner en práctica otra doctrina que no sea de la congregación que se practica. ¿Sería eso? Ese podría ser un ejemplo. Y tal vez solo quisiera hacer una observación en cuanto a tu aportación, pregunta, que nosotros realmente no tenemos una doctrina benecerita, nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Sí, amén. Claro, si vamos a otras denominaciones que hablan de doctrina, van a decir algunos lo mismo, otros sí dicen, no, es que yo vivo la doctrina de tal denominación. Exacto. Nosotros no. Nosotros Sí, amén. creemos, porque es lo que entendemos en la palabra, lo que vivimos y la enseñanza de nuestro apóstol general, que por cierto él dice, ¿verdad? Usted no diga como dijo el hermano Sergio, usted diga porque la Biblia dice. Ahí dice, amén. Pero volviendo a tu pregunta en cuanto a que si puede haber algún tipo de fornicación cuando se está bajo una cobertura y en lugar de seguir esas directrices, se está ahí, pero se está llevando otro tipo de doctrina, definitivamente eso también es fornicar espiritualmente hablando, es ser infiel, Es el infiel, exactamente. así sería entonces. Sí, yo pienso eso, pastor, porque como estamos hablando que la Biblia nos dice pues que nos habla de que, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? De la Navidad o el 1 de octubre, que son cosas, El 31. sí, pues, perdón, sí, del 31 de octubre y lo que la Navidad, entonces son cosas que en la Biblia no está. Ujú. Pero más sin embargo, el asunto está que, bueno, yo lamento mucho porque conozco a un pastor que llega el 24 de diciembre y pone su arbolito ahí en su casa. Ya, Entonces, para mí eso es una forma de fornicar porque es una doctrina que no está en la Biblia. sí. Sí, Entonces, de hecho lo conversamos hace 8 días cuando vimos el camino de Acab, sí, amén, eh, pastor. porque precisamente una de las cosas que él hizo y que Ocosías, que es el que vamos a seguir conversando hoy, eh, hacía también, que era levantar asheras o aceras Sí, sí, sí. en el altar. Y eso puntualmente se refiere al culto a la fertilidad, particularmente al miembro fálico, que es lo que representa cuando se ponen árboles como lo que tú estás mencionando. Sí, ahí entonces estamos en autos porque precisamente ahí está la Ahí fornicación. está la Se fornicación, le está haciendo infiel a Dios eh, tomando costumbres que Él no nos establece en la palabra y que a eso se le suma que en ese caso es algo que el Señor abomina terriblemente, grandemente. Amén. Amén, pastor, sí. Ok. Entonces, ahora, para seguirnos introduciendo en el tema, quisiera recordar de dónde es que miramos nosotros a los hijos de Jezabel bíblicamente, ¿va? Sí, amén. Porque entonces nos encontramos en el primer libro de Reyes 16:8 y me van a disculpar, amados, si voy a tener que estar viendo la pantalla, pero me ha estado dando una inconveniencia a mi computadora, entonces voy a tener que estar leyendo acá. Primer libro de Reyes 16:28 nos deja ver que Omri era el papá de Acab y en textos que más adelante voy a refrescar, prácticamente se describe como el abuelo de Atalía. Oh, ¿Ya? Ya cuando se habla dice, y Joram, rey de Judá, se casó con la nieta de Omri, ¿verdad? Y aquí, si quieren, voy a poner los versos. En el caso de Atalía, eso está en primer libro de Reyes 8, 18 y 26. Pero para ir en orden, porque esto, aunque lo estoy refrescando, es muy importante para tener el pie de imprenta. Entonces, en el primer libro de Reyes 21-25 nos encontramos ahí la descripción histórica del casamiento entre Acab y Jezabel, ¿verdad? Acab, un hombre israelita, un rey de Israel, que se casa con una mujer pagana y cardíaca. Luego en el segundo libro de Reyes 8, 18 y 26, entonces se describe lo que comenté. A aquella mujer, nieta de Omri, por ende hija de Acab,
ahí lo pueden constatar en casa, cómo encontramos que Atalía era hija de Acab y Jezabel. En primer libro de Reyes 22:40 se dice que Ocosías heredó el trono cuando su padre Acab muere, si estoy bien en el contexto y la descripción. Y luego en segundo libro de Reyes 8:28 nos encontramos que Joram también era hijo de Acab, por lo tanto, hijo de Jezabel. Aquí es importante recordar este versículo del segundo libro de Reyes 1:17, donde dice, Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado, y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces, solo para que, espero yo, ustedes en casa y ustedes también, amados, estén verificando, ¿verdad? Que es la instrucción bíblica, que lo que nosotros los predicadores les trasladamos, ustedes vayan y digan, sí, ahí está, ¿verdad? Porque en este caso, para que no haya confusión, aquí este versículo dice que había un Joram que era hijo de Josafat. Déjeme ver si esto quiere escribir. Este Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo, pero dice, y Joram reinó en su lugar en el año segundo. Este Joram, Padre Santo, vamos a ver si esto me ayuda. Ay, Dios mío. Este Joram reinó en lugar de Ocosías cuando Ocosías muere. No sé si me estoy explicando, hermano. Sí, importante. ¿Sí? Gloria a Dios. Y perdonen que mis trazos estén algo raros, pero es que es la pantalla la que me está dando un problemita. Bueno. Ay, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que se quite todo estorbo, Señor. Ok. Entonces ahora vámonos a ver a Ocosías. ¿Por qué no me ayudan con la lectura? Si les parece bien en pantalla, así, por alguna situación de las versiones, a veces conforme el sentir que tenemos, anotamos indistintamente una u otra. Entonces, ¿la buscamos aquí en nuestra Biblia? No, ¿qué? Vale. Primera de Reyes 22, versículo 51. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Perdón, aquí está el texto que hacía referencia, ¿verdad? Ocosías, hijo de Acab. Acab, esposo de Jezabel. Sí. Ajá, sí, Ok. así es. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Exactamente. Entonces, Ocosías reinó en el reino de Israel, ¿verdad? Cuando en el reino de Judá, vamos a ver, reinaba Josafat. Sí. Ok, entonces Ocosías está reinando sobre Israel. Pero ahora notamos que dice que él lo que hizo fue caminar el camino de su padre Acab. De esto conversamos hace 8 días, creo yo. El camino de su madre Jezabel. Cuando habla de camino, está hablando de un tipo de conducta, está hablando de decisiones, está hablando de saber hacia dónde dirigirse y qué hacer, digamos, en términos generales. Entonces, él caminó el camino de Acab, el camino de Jezabel y el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ahora, es bien interesante que cuando miramos el camino de Jezabel, hay algo que, bueno, pues no cabe duda, por misericordia y gracia, el Señor me llamó la atención en cuanto a la forma como mueren los dos, la mamá de Ocosías, es decir, Jezabel y Ocosías, porque los dos mueren como consecuencia de estar en la ventana. Ah, sí, así es, amén. Sí. Si les parece bien, lo leemos. Amén. Segundo libro de Reyes 1:2, por favor. Ocosías se cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Vaya, entonces Ocosías tenía la costumbre de ponerse en las ventanas, pero eso no es solamente un relato
digamos, histórico, sino ahí van a ver por dónde, como diría mi amigo pastor, les va a saltar el conejo. Sí, amén. Entonces veamos, Ocosías se cayó por la ventana. Ajá. O sea, él tenía la costumbre de asomarse a la ventana. Pero miremos segundo libro de Reyes 9:30. Por fin Jehú llegó a Jezreel y Jezabel misma lo supo. Y ella procedió a pintarse los ojos con pintura negra y a arreglarse la cabeza hermosamente y a mirar abajo por la ventana. Esta versión, la TNM, me llamó la atención, porque en la expresión que deja ahí plasmada, dice a mirar abajo por la ventana. Entonces, quiere decir, si me permiten, que juntos nos pongamos a imaginar esto, es que Jezabel ya estaba en la ventana. Ajá. ¿Ya? Cuando se asoma Jehú en su carro, que de eso platicamos ayer, creo yo, en uno de los servicios. Entonces va algún sirviente y sube corriendo a avisarle a Jezabel, pero ella ya está en la ventana, porque dice, y a mirar abajo por la ventana. O sea, ella estaba ahí cuando hizo esto. ¿Sí me van a entender? Sí, amén, pastor. Y claro, se arregló, se pintó los ojos, ¿verdad? Se arregló el cabello, porque definitivamente, como lo describe Apocalipsis, ese espíritu jezabélico o el espíritu jezabélico procura inducir al pecado sexual. Como bien platicábamos conforme tu aportación, no es solamente en lo físico, es inducir a una fornicación espiritual, ¿verdad? Amén. Porque se ve como Es, se ve interesante. sí, sí, amén. ¿Querían aportar algo? ¿No? ¿No hay algo ahí escondido, pastor, de las ventanas? Absolutamente. Sí, porque como miramos, por ejemplo, Malaquías menciona que si nosotros diezmamos y ofrendamos, las ventanas de los cielos se abrirán. Si querés lo lees. Ahí está. Aleluya. Bendito sea Dios. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Todo, pastor? Sí, dale. Eso que me hace No favor, muy hermano, que no miruláis. mucho me da la vista, no mucho me gusta bueno. la vista. A ver, Su hermano. asistente. Sí, por favor, hermano. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, entonces aquí vamos a aprender como lo que nuestro apóstol nos enseñó hace, no sé, unos meses o un par de años, por espejo. ¿Mm? Por espejo de la palabra. Por espejo. Entonces, según Malaquías 3:10, cuando nosotros diezmamos, Dios abre ventanas de los cielos para que caiga bendición. Es decir, hacemos algo que es terrenal, pero por la fe se convierte en algo espiritual para que se abra un portal celestial y venga de allá la bendición. Eso impacta nuestras vidas y después incluso hasta se puede llegar a materializar, ¿verdad? Incluyendo el arrastrar las añadiduras a favor nuestro. A mí lo que me interesa que podamos notar es que hay ventanas en los cielos. Sí, así es, amén. Lastimosamente, no solo del lado de la luz. Sino que también de las tinieblas. Exactamente. Porque entonces, cuando miramos el camino de Jezabel, es que precisamente Jezabel conocía la ruta para poder abrir ventanas, pero no de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas. ¿Sí? Sí, amén. Y por eso es que ella, la mamá de Ocosías, le enseñó el camino. Entonces, él vino y aprendió de su mamá. Su mamá conocía la ruta para poder llegar a abrir pórticos o portales espirituales, descritos como ventanas, y que se diera una influencia de parte de las tinieblas en esta dimensión terrenal. Por eso es que Ocosías estaba en la ventana y a ambos Dios prácticamente los
los Eliminó. aniquila, botándolos de las ventanas. ¿Verdad? Porque cuando miramos, sí, en el contexto del relato del segundo libro de Reyes, se dice, ¿verdad?, que Ocosías, después que se cayó, enfermó y de esa enfermedad murió. Ahora, en esta versión, siempre en la traducción Nuevo Mundo, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las compuertas. Esto me gustó porque entonces, si bien cualquiera de las dos maneras, seguro los eruditos, como saben, anotaron correctamente, me parece que al decir aquí compuertas, como que nos abre un poquito más el panorama, ¿va? Como que se abre algo donde puede caer un chorro de bendición si Dios lo abrió para nosotros sus hijos. O pongamos el aprendizaje por espejo. Ha dicho Jehová de los ejércitos, a ver si no les abro las compuertas de los cielos y realmente vacío sobre ustedes una bendición hasta que no haya más carencia. Pero, entonces, ¿qué pasa si se abre una ventana pero del lado de las tinieblas? ¿Qué es lo que va a caer? Maldición. Maldición. Bendición. Si Dios abre las ventanas de los cielos sobre nosotros, va a caer bendición. Pero si una persona camina el camino de Jezabel y logra abrir ventanas de las regiones celestes, pero del lado de las tinieblas, le van a caer maldiciones, ¿no? Para cerciorarme que me estoy dando a entender, mis hermanos me ayudaron con este dibujo, porque entonces ahí está más o menos lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, diezmamos. Cuando diezmamos, ¡pau!, se abre una ventana de las regiones celestes de Dios, de luz, del reino de la luz, y cae bendición aquí en nuestra atmósfera terrenal, espiritual. Pero cuando, por ejemplo, se camina el camino de Jezabel, entonces lo que pasa es que lo que cae de las regiones celestes, pero del lado de las tinieblas, ya dijimos, son maldiciones. Entonces, lo que está diciéndonos la Biblia en cuanto a ese fruto de Jezabel, ahorita vamos contigo, me parece que a lo que se refiere en gran manera es precisamente esa revelación de parte de las tinieblas que algunas personas buscan, o que cuando se ven asediados, por lo que tú también decías, al no estar bien sustentados en una doctrina y que ésta sea sana, empiezan a dejarse influenciar por Jezabel. Los ejemplos que podríamos así en segundos mencionar es lo que me preguntabas hace rato, de la fornicación de la fiesta de la Navidad. Prácticamente, y disculpen que lo diga pues claro y pelado, decimos aquí en Guatemala, ¿va? Pero eso es una fornicación espiritual. Ese es el camino de Acab. Levantar asheras en los altares. Pero en el caso de Jezabel, en el camino de Jezabel, vendría a ser también el enlace haciendo cosas terrenales espirituales para que con esto se provoquen hechicerías. Eso se está haciendo en la iglesia, lastimosamente, ¿verdad? Mi hermana Nimsi, antes que empezáramos el discipulado, me recordaba del tema que dejamos ahí en el tintero todavía de las mercaderías de Babilonia, y recuerdo yo cómo nos llevó a ver una precisamente que era la hechicería, vendiendo productos en las iglesias, haciendo una mercadotecnia en las iglesias para que se creen puntos de contacto, como que venden el agua del río Jordán, un pedazo de la cruz, que ¿quién va a creer que era la cruz de Jesús? Para empezar, ni podría existir la madera, diría yo. Pero aunque existiera, ¿cómo comprobarlo? En fin, entonces ese tipo de cosas es parte de a lo que lleva el camino de Jezabel. Hermano Lorenzo, ¿querías decir algo? Sí, respecto de la ventana de bendición. O sea que la ventana de bendición y la ventana de paz de las tinieblas. Hace aproximadamente como un mes, hay un pastor de la aldea de Panimaquim.
pues mi cuñada fue que le hice un viaje y que sí, me dije, pasa adelante y me invitó a entrar a su casa y pero platicando de la Biblia. Entonces, el pastor me comenta, no sé cómo salió, pero hablando siempre de los diezmos y de las ofrendas. Ujú. Entonces me dice, mira, me dice, eso que estás diciendo es cierto, de los diezmos y las ofrendas. El Señor mira eso y bendice a las personas, me dice él. Conmigo estuvieron una pareja, que ellos eran del LIM Ujú. y sabían ellos que cómo era diezmar y ofrendar. Y lo hicieron en la iglesia que él pastorea, él los pastoreó por un tiempo. Entonces, llega un tiempo, dice él, que a la esposa Dios lo bendijo y creció el negocio. Y el de él igual. Pero el problema estuvo cuando cuando ya tenían bastantes, se separaron y cada quien buscó otra pareja. Ujú. Entonces me dice él, ¿qué crees que pasó ahí? ¿Pidieron mal? ¿O sencillamente porque les llegó la abundancia y no supieron qué hacer con ella? Entonces yo le digo, para mí que no supieron administrar bien lo que Dios les estaba dando. Entonces ahora mi pregunta es, si pongamos que si esas personas sembraron de la mejor manera y recibieron, entonces ahora viene en mi mente, ¿no será que pidieron mal a esa pareja, por esa razón cada quien se perdió? ¿O definitivamente tuvo que ver también Jezabel para que literalmente fallaran y no digamos espiritual? Bueno, yo creo que, mira, hay principios que traen una cosecha. Son principios. Sí, amén. Recuerdo yo de un hermano que cuando yo recién empezaba en los caminos del Señor me comentó él, mire, me dijo, yo diezmaba porque lo miraba hacer de su mamá y yo no era cristiano, me dijo. Pero estoy seguro que la prosperidad económica que tengo fue en parte como consecuencia de ese principio. Bueno, pues qué bueno. Sin embargo, lo que no está bien es que nosotros querramos o nos confundamos en cuanto a lo que es la bendición y no sepamos diferenciarlo de la añadidura. Amén. ¿Ya? La añadidura es los asuntos materiales, digamos, que son una consecuencia de buscar las cosas espirituales. Sí, amén. Pienso que quizás llegaron a un tiempo de prueba, que como pues me lo ha enseñado mi pastor, ¿verdad? Él considera que la prueba de la abundancia es más peligrosa que la de la escasez. Y Sí, es ahí donde algunos sucumben, porque entonces vivieron los principios, ¿verdad? Siembra y cosecha con ofrenda. Y protegieron su siembra con el diezmo. Entonces, como es un principio, se les cumplió. Empezaron a prosperar en algunas cosas, seguramente espirituales, y también las materiales. Y cuando se vieron en aquella bonanza material, se desorientaron. Y ahí pudo haber sido que hayan sido tentados y lastimosamente para ellos confundidos, ¿verdad? confundido, sí, es Ujú. cierto, pastor. Hermano. Sí, pastor, aportando o le pregunto, ¿no será que también ahí aplica, porque no recuerdo si es Ocosías o Atalía, pero Ujú. usted mencionó, creo, me inclino más por Ocosías, mencionó que ese espíritu también lo que hace es que el pueblo de Dios solo busque lo bueno de Dios, o sea, esté interesado en las bendiciones que Dios da, y solo ese es su objetivo, quizás Sí, pues entró ese espíritu, ¿verdad? En Sí. ese caso, se me ocurrió ahorita y otra de las cosas es de que viendo la comparación de las ventanas por espejo y eso, con razón el espíritu de Atalía pues atacaba y pues tomaba, recuerdo yo, los recursos que estaban para la obra de Dios, Ujú. ¿verdad? Sí. Para, creo iba a adorar a Baal. Sí, que sirvieran Ajá, para y servir a otros dioses. como consecuencia usted explicaba de que pues cuando está ese espíritu ya la gente ya no cree en el diezmar, en el ofrendar, porque pues está viendo que se está haciendo mal uso de los recursos de Dios, ¿verdad? Entonces
es increíble que ataque esa parte, explicando usted lo de las ventanas, ¿verdad? Porque interés de ese espíritu es que no caiga bendición sobre el pueblo de Dios, sino pues maldiciones, ¿verdad, pastor? Y eso se adquiere al no obedecer, porque realmente ese es un mandato, ¿verdad? No es de que si quieres, ¿verdad? La Biblia dice Sí, muy clara de que dice que traer los diezmos es un mandato, ¿verdad? Entonces, sí. De hecho, las dos cosas, ujú, ¿verdad? Tanto el diezmo y la ofrenda, porque dice traer diezmo y ofrenda, habla en Malaquías 3, ¿verdad? Ambas cosas. Sí, amén. Sin embargo, si tomamos ese versículo, pues qué lindo lo que hemos estado conversando, pero quisiera que nos enfocáramos especialmente al asunto de las ventanas, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Que podamos tomar entonces este entendimiento, que el Señor abre ventanas o pórticos o portales a través de lo cual baja la bendición que están en las regiones celestes, que se nos fueron dadas en Cristo Jesús. ¿Mm? Entonces, Dios lo abre y en gran manera el texto que lo apuntala es Malaquías 3:10. sí, amén. Pero para poder meternos más en el tema, porque especialmente lo que queremos discernir ahora es cuál es el camino de Jezabel. El camino de Jezabel es enseñar a abrir portales espirituales, pero del lado de las tinieblas. Ese es el asunto que yo quiero que en el nombre de Jesús podamos seguir conversando. Amén, pastor. Amén. Amén, sí. Ahora, dice el segundo libro de Reyes 1:2 nuevamente, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó lastimado. Entonces envió unos mensajeros a los que dijo, fíjese lo que él hace, como él había aprendido de su mamá, ir y consultar a Baal-Zebú. Pero si él era israelita, si eso es lo que le dice el Señor al profeta Elías, andá y decirle a Ocosías, ¿acaso no hay Dios en Israel? Ese es el camino de la enseñanza de su madre Jezabel. Es decir, él había aprendido a hacer cosas para que se diera una influencia de Baales o dioses falsos. Y bueno, pero que en este caso quiero contarles que Baal-Zebú, según algunos estudiosos, dice que es un nombre, el nombre en el Nuevo Testamento se le da al jefe de los demonios. Sí, amén. O sea, este Ocosías había aprendido, como quien dice, pues diría yo de alguna manera, como profundidades de Satanás, porque él no se fue por las ramas. Lo que se fue con el Él de una vez jefe de una al vez. mero cabezón, del lado de las tinieblas. Lado de las tinieblas. El nombre también se define o significa como Señor de las moscas. Esto lo mencionamos recientemente. Sí, Es amén. decir, el Señor de la podredumbre, el Señor de la corrupción, el Señor de lo que está sucio. Ok. Por otro lado, cuando miramos esa palabra que Él les dijo, consultad, fíjense ustedes que desde el hebreo es darash. Y lo que significa el español también es frecuentar. Por eso les decía que Hola. cuando Ocosías dice que se cayó por la ventana, él tenía la enseñanza de Jezabel. Ella era recurrente a buscar las ventanas, pero ahí no está hablando de algo físico solo o primeramente, sino de una costumbre, tal vez hasta religiosa, ¿va? Porque ella era, es que se me olvida de qué pueblo era Jezabel, hombre, pero ella no era israelita, no, era pagano. era No, pagana. sí, no, israelita no era. No era No, israelita. Entonces, esto es lo que le había enseñado Jezabel. Déjeme parafrasear. Mira, mijo, Ocosías, cuando tengas un problema, pedile a los dioses paganos, ¿oíste? Y hacerlo con frecuencia. ¿Mm? Dice seguir en persecución o búsqueda. O sea, insistir. Específicamente adorar. Eso significa consultar. O sea, no fue solo así como que vayan y pregunten, no, él estaba dando una instrucción de algo que ya había aprendido para que se pudiera hacer una conexión entre las tinieblas y la dimensión terrenal. ¿Querías aportar algo? Era de hija de los reyes Sidonios. Sidonios, Jezabel era Sidonia, gracias.
Eso también sería bueno estudiarlo, Sí, porque ver qué representan. Eso, al ser hija de reyes, quiere decir que ella era de una descendencia real, pero me quiero referir a de los meros tatascanes, pues, de las tinieblas. sí, amén, ¿verdad? Dice que significa acordar, demandar. O sea, aunque en el mundo está un dicharacho que dice que el que bien sirve al diablo, este mal le paga, Vale, paga. sí es cierto que paga mal. Sin embargo, hasta cierto momento es donde la gente que cae en practicar, por ejemplo, hechicerías, no se da cuenta que solo se está hundiendo, se está hundiendo, se está hundiendo. Voy a citar un ejemplo de algo que pasa, digamos. Hay gente que va y busca la iglesia imperial, ¿va? Y yo como salí de ahí, les puedo decir de que a algunos santos, en Antigua, por ejemplo, entre comillas eso de santos, la gente llega y le va a dejar sillas de ruedas, les va a dejar muletas, les va a dejar bastones, porque les hacen el milagro, ¿va? Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que, que les hizo un milagro? O sea, entonces quiere decir que sí fue Dios. Tal vez un Dios, pero con D chiquita, porque el enemigo tiene cierta cuota de poder. Sí, Lo que la gente ignora al no estar buscando al Dios verdadero y al Dios vivo, que es uno solo, por supuesto, es que cuando se hace ese tipo de trabajos y reciben una respuesta de las tinieblas, generalmente les dan algo, pero con una condición atrás. ¿Ya? O sea, puede ser que los haya sanado una cosa, pero después les va a demandar otra. ¿Ya? Ok, regresemos aquí a esa palabra darash. Dice que significa demandar, pero también mendigar. Significa pedir y prosperidad. ¿verdad? Ahí está. Entonces, las ventanas de Jezabel pueden llevar incluso a que la gente, entre comillas, prospere. Pero si no tenemos clara cuál es la verdadera prosperidad, y quiero recordar el texto que dijo nuestro Señor Jesucristo, que la felicidad del hombre no depende de cuántos bienes éste posea. O sea, nosotros podemos ser muy bendecidos, vivir felizmente, teniendo o no teniendo mucha cosa material. ¿Ya? Sí, esa. Aunque no es que el Señor no esté dispuesto a concederla. ¿Ya? Entonces hay gente que se confunde, ¿va? Dice, estoy bendecido. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Pero si eso fuera así, los narcotraficantes estarían recontravendecidos, digamos, ¿va? Pero de ninguna manera. Incluso por Son eso, infelices, Padre de hecho. Santo, por eso también buscan que se les abran portales del lado de las tinieblas, ventanas. Y hago alusión a la potestad a quien ellos le rinden culto, que es la llamada Santa Muerte, ¿va? Entonces, cuando ellos están haciendo los ritos que hacen, lo que ellos prácticamente están haciendo es consultando. Consultando, pues. Exactamente, exactamente. Que dicho de otra forma, sencillamente o puntualmente vendría a ser hechicería. Y así es precisamente como le dicen, bueno, aquí creo que tengo el texto. Segundo libro de Reyes 9:22. Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Alara. Más claro, no canta un gallo, ¿va? Sí, así es, pastor, amén. Muy bien. Amados, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Amén. ¿Sí? pastor, amén. Gloria a Dios. Y mis amados discípulos, ¿no han enviado preguntas? Creo que no, ¿verdad? Ok. Calidation, sigamos adelante. Tengo 16 minutos todavía. Ok. En Deuteronomio 18, 10, 11 y 14, el Señor es bien claro y directo, enseñándonos que nosotros no debemos participar de hechicerías. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium. Interesante, ¿va? Porque entonces aquí no es que la Biblia esté redundando, porque dice ni hechicería. Y después vuelve a decir o hechicero. Me parece que lo que el Señor nos está mostrando acá es que en ese contexto de la hechicería pasan todos esos tipos de cosas. Agoreros, encantadores, medium. Esos que logran, digamos, aprender cosas de las tinieblas para hacer enlaces, ¿va? Tipo Jezabel. Sí, es cierto. Saben cómo ser precisamente medium, porque están aquí en esta dimensión terrenal, pero logran ser un puente entre la dimensión celeste de las tinieblas, ¿verdad? Sí me explico ahí, ¿verdad? Sí, Sí, sí tenemos claro que hay regiones celestes que están tomadas por el enemigo todavía, ¿va? sí, amén. Sí. Ok. ¿Querías decir algo? ¿No? Ok. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos. Eso fue lo que hizo Josías. Vayan y consulten. Vayan y Darash. ¿Por qué? Porque quiero escuchar a ver qué me dicen los hechiceros. Pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Ahora, aquí hay algo muy importante también, porque el problema, digamos, en el caso de la iglesia, es que quizá muchos en ignorancia, pero de todas formas delante del Señor no se puede apelar a ignorancia cuando se cae en algún pecado y no digamos iniquidad, ¿va? Base bíblica, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y por eso la necesidad de nosotros los siervos, y hablo puntualmente en mi caso, de que podamos aprender esto, porque no solo ya hay parte de la iglesia que practica enseñanzas jezabélicas, o de Acab, o de Josafat, creo que se llamaba el otro camino, ¿va? Sino que ahora están infiltrando otras cosas que son hechicerías, y que prácticamente lo que está pasando para ellos, lastimosamente, es que se están volviendo candidatos para quedarse en la tribulación, según leímos en Apocalipsis. Ahora, no me va a dar tiempo, pero fíjense ustedes que algo que me dejó muy sorprendido, yo espero que el Señor nos conceda y nos siga enseñando, el Señor nos siga revelando, es que hay 5 ventanas de parte de las tinieblas. Por lo menos hay 5. Yo no vi más, tal vez hay más. Si investigan y me bendicen compartiendo, calidad. Pero interesantemente, yo encontré, o mejor dicho, el Señor me mostró 5. Está la ventana de Abimelech, está la ventana de Císara, está la ventana de Mical, está la ventana de Jezabel y está la ventana de Ocosías. Si esto, bueno, de hecho sí es así porque está en la Biblia, pero me llama la atención que son 5. Entonces esto lo que nos deja ver es la importancia otra vez de los 5 ministerios. Porque si esto es la antítesis, Padre Santo, esta cosa ya no me deja, por Dios. Si esto es la antítesis de las ventanas que el Señor abre, quiere decir probablemente que cada ministerio ha de tener una delegación, ha de tener una función de parte de Dios para que se abran 5 tipos de ventanas de parte de Dios. Sí, primeramente es que sí. Pues sí, ¿verdad? Vos ahí sí que por deducción, Sí. pero por deducción, pero teniendo un parámetro escritural, ¿va? Considerando que las tinieblas copia, ¿verdad? Son los lo de imitadores Dios. de Dios. Exacto. Definitivamente sí hay, lo más seguro que sí hay. Lo más probable es que sí las haya. Vamos a pedir al Señor que nos muestre, ¿va? Ok, ahora, estamos ahorita bien estudiando, escudriñando precisamente, bueno, uno, ¿cuál era el camino de Jezabel? ¿Cuál es el camino de Jezabel? Enseñar
a la utilización o a provocar que se abran ventanas de las regiones celestes de las tinieblas. ¿Vamos bien, mis hermanos? Amén. Sí, ¿Me estoy pastor. explicando? Sí, Sí. pastor. Amén. Ok. Entonces, si quieren, tenemos 11 minutos, ¿verdad, hermanos? ¡Qué calidad, hombre! Miremos la ventana de Abimelech. Esta Amén. me dejó zumbando porque es muy interesante. Cuando miramos el relato en Génesis 26:8 dice, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, ¿se acuerdan de Filistia? Era, si no estoy mal, Goliat, ¿va? Sí, así es. Entonces dice que miró por una ¿qué? Ventana. Ventana. Entonces, esa es otra ventana, ¿eh? El camino de Jezabel enseña a ver cómo se abren las ventanas del lado de las tinieblas. Amén. Pero ahora resulta que hay una potestad, porque incluso dice que rey, o sea que esta potestad es pesada del lado de las tinieblas. Este no es un príncipe. Este es un rey, ¿va? Alguien pesado, Sí, una es potestad fuerte. ¿cómo se puede ser una entidad grande sobre nosotros? Sí, tendríamos que ir a ver las que describe allá, creo que Efesios, para ver los rangos. Exacto. Este parecería ser de los rangos más altos. Y he aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije no sea que yo muera por causa de ella. Esto que hizo Isaac fue exactamente lo mismo que hizo Abraham con Sara. Venía. Pero lo que me dejó impresionado, en algún momento lo hemos comentado, es que es la misma potestad. O sea, se llama igual. Este se llamaba Abimelech. Para algunos estudiosos o historiadores, de hecho leí un poquitito de sus comentarios. Algunos dicen que el Abimelech que se presentó ante Isaac era el hijo de otro rey que tenía el mismo nombre. Otros dicen que era el mismo. Francamente, lo que yo creo es que lo que sí era, es que era la misma potestad de las tinieblas. Si se manifestó en un hombre y luego en el hijo de aquel hombre con el mismo nombre, es un tanto indiferente. Lo que yo quiero subrayar es que entonces este Abimelech es uno de los que del lado de las tinieblas la gente puede abrir esos pórticos espirituales. Ahora, en Génesis 22, y Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Lo mismo que dijo Isaac. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces fíjese pues. Impresionantemente, Abimelech significa, bueno, es una palabra hebrea compuesta. En los numerales Strong es la número 40, pero a su vez se compone del H1 y el H4428. Y significa padre de el rey o padre de rey. O sea, era lo que comentábamos. Ese Abimelech es una potestad fuerte de alto rango, el lado de las tinieblas. Pero si eso no nos deja ya pensativos, cuando miramos las raíces, se compone de dos. Ab, que es una palabra primaria que se entiende como padre, pero también como abuelo o como antepasado. Y Melech es un tirano. Entonces, yo quisiera que me ayudaran y me gustaría mucho, si mis hermanos que están viendo la enseñanza, hombre, me gustaría mucho alguna aportación de ustedes y ya luego oigo lo que ustedes nos puedan aportar también, pero, ok, considerando que este Abimelech es uno de los que representa como un enlace del lado de las tinieblas, a través del pórtico, ventana o puerta hacia acá. Y su nombre significa abuelo, antepasado y tirano.
¿qué creen ustedes que es qué hace esa influencia o hacia dónde lleva? Y perdón, medítenlo y si mis hermanos, la pregunta para todos, ¿qué consideran ustedes? Y o sea, no van a decirlo en voz alta que no los oigo, sino que me escriben. ¿Cómo, o sea, hacia dónde lleva esa potestad? ¿Cómo es que logra entrar? Es que miren. Sí, ya lo dijiste, ahí estás. Exactamente. La ventana de Abimelec se abre cuando hay problemas de tipo ancestral, donde afecta a nuestra vida y o a nuestras generaciones siguientes, la conducta nuestra o que nos afecta a nosotros, lo malo que hicieron los de atrás. Y entonces, al haber actuado incorrectamente, ¡plum!, se le abrió la ventana a Abimelec. ¿Verdad? Al punto que cuando miramos a Abraham, a Isaac y a Jacob, las esposas de los tres tuvieron exactamente el mismo problema, la esterilidad. A mí me parece, exacto, exactamente. A mí me parece que precisamente cuando Abraham se encuentra con Abimelec, ay, padre, con todo respeto, que no se va a enojar a Abraham, pero a mí me parece que él tenía que haber actuado de otra manera. Incluso él se le entrega 2 veces a potestades de las tinieblas, a su mujer. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos. Sarai era estéril. Perdón, pastor. No está también ahí, por esa razón Dios también hizo que sea estéril también Sara porque Dios en sus planes sabía lo que iba a pasar. Yo creo que sí. Mira, al final que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? El diablo es un sirviente a regañadientes, pero al final sirviente de Dios. Sí, así es. Entonces, y no puede hacer nada si Dios no lo permite. De tal forma que no cabe duda de lo que tú dices. Dios tenía un plan. Dios se traza algo y Dios es Dios. Sí, amén. Donde en la simiente de Abraham vendría el Señor Jesús, ¿verdad? Sí, amén. El hijo de la promesa. Pero a lo que yo me quiero referir entonces es que aquí, como bien ustedes aportaron, Abimelec, esa potestad de las tinieblas, incursiona desde las tinieblas hacia nosotros cuando la ventana se le abre por problemas de tipo ancestral. Solo le pongo los textos para poner pie de imprenta en cuanto a que notemos que Isaac, ya leímos, entregó a Rebeca, a Abimelec. Y dice el verso 21 de Génesis 25, Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella, o sea, era estéril. Y me parece que Jacob no tuvo un encuentro con Abimelec, sin embargo, sí heredó las mentiras de Abraham. Es que realmente Abraham mintió. Abraham miente. Y luego Isaac lo hace exactamente igual. No es mi esposa, es mi hermana. Y luego Jacob, su nombre ya representa eso también. Sí. Usurpador, mentiroso. O sea, la vivencia espiritual que su abuelo había tenido, que abrió un portal a las tinieblas, afectó tanto que ya Jacob, él en sí tenía esa genética, ese problema ancestral de la mentira. Y se potencializa, porque cuando él tiene sus 12 hijos, todos mienten, pero uno se arrepiente, José. Sí, amén. Porque José también les había mentido. No, ustedes se llevaron el dinero. No, nosotros no agarramos nada. Bien, les dijo, ustedes lo agarraron. Él sabía que no era cierto. Pero después José se mete al baño a llorar y se arrepiente. Y ahí haya la liberación. Entonces, bueno, leo este texto, sí. O mejor me lo salto. Ay, Dios mío. Hubo hambre en la tierra, además del hambre que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar. Ahí estaba Abimelec, rey de los filisteos. Este texto me llamó la atención porque quiere decir
que una de las circunstancias de las cuales nos debemos de cuidar todos es que a veces, cuando se pasan momentos de necesidad, se recurre no a Dios, sino a hacer algo que abre portales a las tinieblas. Sí, amén. Ahora, Dios mío, hombre, el tiempo, el tiempo. Lo que pasa es que aquí tendremos que entrar a hablar. Como esta potestad, ya dijimos que se refiere a lo ancestral, ¿va? Sí, así es. ¿Mm? Y es interesante, perdón, pastor, ¿Sí? disculpe, antes que se me olvide, que comparando con Ocosías y Jezabel, o sea, es también ancestral lo que hace Ocosías en el sentido de que copiaba lo de su madre al asomarse a la ventana, ¿verdad? Sí. Y es interesante que coincida el tema de Isaac con su padre, que hizo lo mismo con lo que hizo su padre Con la su esposa, esposa. ajá, y Isaac con su esposa y Ocosías con su mamá. O sea, es interesante que las dos Que se coincida, alinea, ¿verdad? ¿va? Ajá, que coincida de que Ocosías copiaba lo de su mamá, de lo de la ventana, y en este caso Isaac de su padre al negar a su esposa, ¿verdad? Y que se les presenta a Abimelech, Ajá, y que se... ¿verdad? Y que Abimelech estaba en una ventana. Entonces ahora, si me regalan 4 minutos, un amén solo 4 Amén. minutos. Ahí está, 8, 12. Así. Solo voy a tener que pincelear un poquitito el tema ancestral. Bueno, pastor, ¿Sí? ahí lo que hizo Abraham fue que la Biblia ese portal dio los derechos sobre su generación. Así es. Sí, Génesis. Sí, de alguna manera ahí fue donde él firmó el acta de sus derechos que no será contraria. Sí, así como lo comprendiste y lo interpretaste, pasó. Y eso es lo que nosotros ahora, gracias a Dios, en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad de que se agarren estas actas y se claven por la fe en la cruz del Calvario. Realmente, de alguna manera, Abraham también se despojó de eso, porque Abraham recibió la revelación del Cordero, ya, allá en el monte Moria. Él iba a hacer un sacrificio y cuando le pregunta Isaac y el Cordero, la respuesta de Abraham es, Dios se proveerá. Echémosle un poquito de salsa. Solo le faltó que le dijera, Dios se proveerá en 2000 años, ¿va? ¿Sí me va a entender? Sí, sí, amén, pastor. Ok, entonces, como por causa del tiempo, vamos a tener que dejar como la entradita a este asunto. Números 14:8. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, ¿por qué es importante que miremos juntos esto? Lo que sucede es que aquí tendríamos que poner nuestro yo como cristianos y ver dónde quedamos, ¿va? Porque entonces ahí tenemos que considerar, Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, si aquí yo acepto a Cristo, tengo una descarga ancestral de padres, abuelos y bisabuelos. ¿Sí? Sí, amén. Si yo, mis padres, mis abuelos o mis bisabuelos hicieron alguna situación regular, mala o terrible, así pues, se pudo haber abierto un portal de donde Abimelech nos tiene fastidiados. ¿Ya? Sí, amén. Voy a explicar esto con un dibujito. Este rojito es cada uno de nosotros por la sangre de Cristo. Amén. Vale. Entonces, tenemos 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y nosotros. Cuando nosotros hacemos la suma de esto, nos da 15 personas. Y 15 en la Biblia es plenitud de misericordia. Así es, amén. ¿Sí? De tal forma que nosotros, en el nombre de Jesús, podemos romper
¿cómo fue que dijiste tú? Con las actas, con los derechos cedidos a lo que tal vez nuestros padres le habían cedido a esa potestad de las tinieblas. Dios mío. Porque tengo presente aquí quiero poner otro texto para un aprendizaje por espejo. Entonces, si del lado de las tinieblas, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, hicieron cosas, digamos, lo voy a poner con doctrina, algo que fue una transgresión, algo que fue un pecado, o llegaron a cometer iniquidades, dependiendo de la magnitud del problema, así pudo habernos afectado a nosotros, o quizá todavía nos sigue afectando. ¿Me estoy explicando? Sí, amén, pastor. Entonces, aquí, para ponerle pie de imprenta por espejo, nos encontramos con 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Oigan esto, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué lindo! Entonces quiere decir que aquí, si este era Timoteo, él ya había avanzado bastante, porque entonces quiere decir, por lo menos de sus 2 padres, la mamá ya era cristiana. De sus abuelos, quizá estos, bueno, quien dice la abuela, ya era cristiana. O sea, este Timoteo ya iba bonito, porque sí se entiende que de Timoteo era un griego el papá, si no mal recuerdo. El asunto es que nosotros, en el nombre de Jesús, por el Espíritu y por la palabra, el Señor nos da revelación Sí, así es, para que amén. podamos entonces decir, y no será, solo estoy pensando bueno, la verdad que no estoy pensando en voz alta, sino que, digamos, en mi caso, sí, en los ancestros, de lo que yo supe, por lo menos sí sé de una tía abuela que era bruja. Señor, reprenda al diablo. O sea, en mi caso, digo, yo sé que por aquí hubo brujería. Y cuando yo miro algunas situaciones personales y de mi familia, yo digo, Padre Santo, o fue esa, o saber si algún otro más. Y entonces, sin Cristo, nosotros padecimos, por ejemplo, mucha pobreza. Cuando yo era niño, yo me recuerdo, yo viví en una champita, ¿va? En un sitio donde no había piso, había tierra, donde para el frío se tapaba con prensa. ¿Pero por qué? Si Dios no es malo, porque está escrito, Dios castiga la iniquidad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Sí, Entonces, ahora, en Cristo Jesús, aleluya. Como por ejemplo, ahora esto uno dice, Padre Santo, entonces saber quién fue el ingrato de mis ancestros que le abrió la ventana a Abimelech y ¡pum! Agarra generacional, ¿va? ¡Pau, pau, pau! Nosotros, en el nombre de Jesús, amados, tenemos la oportunidad de romper en el nombre de Jesús. Pero como el tiempo se me fue, ya me comí los 4 tuyos y los 4 tuyos, solo me quedan los 4 tuyos. Pero miren, hermanos, de esto, si Dios permite, vamos a seguir conversando, porque lo que pasa es que yo quisiera, hombre, pero lo que pasa es que hay problemas ancestrales de tipo carne, de tipo sangre y de tipo espíritu. De hecho, creo que eso se da en el tema de doctrina, seguramente. Se tiene en los módulos, hermano, los ancestros. sí, Ok. sí. Le invito de paso, por eso es tan importante que usted venga a doctrina y no saque solo su módulo 1. Qué bueno que lo sacó y con el anhelo de servir, pero siga creciendo en conocimiento, porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De esto vamos a tocar, si Dios quiere, vamos a ver si tal vez en el siguiente trazo, ¿verdad? Porque honestamente el tiempo se me fue y diría yo que es aquí como que hubiéramos incursionado ya en otro tema. Sí, Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Amén. Amados que están allá sintonizándonos amablemente, gracias
por estar con nosotros. Ahí está el pie de imprenta. Porque no es nuestra pelea, es que esta versión, pero mejor regreso. Sí, no. Pero ahí está en Efesios, ahí está lo que les decía. La lucha nuestra es como quien dice a nivel atrio o antiatrio, a nivel antilugar santo y a nivel antilugar santísimo. Creo que Dios nos está, por misericordia, como abriendo ventanas de los cielos. Sí, amén, pastor. Para que venga esta bendición Amén. y nos libere. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús Padre, te en el damos nombre de Jesús te gracias damos por esta gracias noche tan por esta hermosa, noche, Señor. Señor. Gracias Muchas gracias, Padre, por por la tu revelación de tu enseñanza. palabra, Señor. Rogamos, Señor, Señor, que es nos dado, ayudes, Señor, que y no sea creo, Señor, únicamente que un el tema, conocimiento escuchado es y de provecho para aprendido, mi vida, Señor, aunque es Señor, tan y hermoso, esperando, Señor, sino que venga a el ser para Santo nosotros, Espíritu pueda Señor, realizar, una Señor. verdad que ¿De nos dónde, lleve a la Señor? libertad, Señor. En el Habremos nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, equivocado, tanto los hablar que con están los que acá presentes como no los que en sabemos, Señor, de casa dónde proviene, pero a amablemente través nos de la revelación de tu sintonizan. palabra. Gracias, Señor, Podemos, y te Señor, decir rogamos también que entonces esa que es la nos clave, ayudes Señor. para que podamos Gracias, seguir Padre. conociendo, Señor, tu palabra Gracias, y Hijo, así gracias, alcancemos la Espíritu, plena por esta libertad. noche, En el Señor. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta el otro lunes, pues en el discipulado y mañana en el culto, por supuesto. Amén. Amados, gracias por haber Amén. estado aquí. Cada día, Amén. pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas